Hola amigos de TV Agro, bienvenidos a este programa. Mi nombre es John Edinson Herrera, soy ingeniero ambiental de profesión y paisajista y soy coleccionista y amante de las plantas, específicamente desde hace unos años para acá, de los anturios y los felodendros exóticos, que cabe resaltar que la mayoría son nativos de Colombia y muchos de nosotros como colombianos no los conocemos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de anturios y unos consejos que yo les quiero regalar en el día de hoy. Hay unos anturios que son bastante emblemáticos dentro de las colecciones y son el anturio veitchi, que también es conocido como el rey de los anturios. Veitchi se lo da un biólogo escocés pues que vino de Escocia a Colombia hace muchísimos años, por allá, literal, cuando apenas estaban empezando las expediciones botánicas. Él se lleva muchos de esta especie, se las lleva para Escocia, y por eso es que hoy en día vemos en las redes sociales que en países como Holanda y casi toda Europa y el Asia, los anturios es como lo más top de las colecciones y tienden a convertirse en una tendencia mundial. Es su nombre, entonces, él se lo da a esta planta, y esta planta, al ser de Colombia, sin embargo, la podemos encontrar desde el Chocó colombiano, o lo que también llamamos como el Chocó geográfico, porque le encanta dos condiciones. Uno, la humedad bastante alta, que por lo general la aportan las selvas colombianas, como la del Chocó, pero también le encanta las temperaturas bastante altas. Sin embargo, en invernaderos, o aquí por ejemplo en la ciudad de Bogotá, se puede encontrar un desarrollo foliar bastante grande. Otra planta que también tengo en mi colección, pero no me gusta moverla mucho y por eso no la puse aquí, es el anturio barroquiano, o también conocido como el anturio reina. ¿Por qué no lo pongo acá? Porque esta planta es susceptible a cambios de temperatura, y en ciudades como Bogotá, cuando yo la traigo del cultivo del Valle del Cauca y la pongo aquí en Bogotá, pues el clima literal, pues entendemos que en Bogotá la lluvia, el frío, las temperaturas pueden llegar a entre los 5 y los 10 grados, y eso hace que la hoja se queme muy rápidamente. Sin embargo, tanto el anturio veitchi como el anturio barroquiano, o mejor llamado el anturio rey y el anturio reina, estos dos pueden encontrarse naturalmente, es decir, in situ, en el bosque, en la selva, se pueden encontrar con un desarrollo foliar de más o menos 1 metro. Sin embargo, algunas personas han reportado por el internet y en blogs y todo esto de coleccionistas que los han encontrado hasta de casi 2 metros de largo del tamaño de sus hojas, que esto es lo que como coleccionistas nosotros quisiéramos poder llegar y lograr finalmente con estas plantas. Sin embargo, podemos encontrar otras especies. Tenemos aquí el anturio regal o regalí, también le dicen. Esta planta, como podemos ver, sus hojas son más de tipo corazón, que es una de las características que más diferencian a los anturios, y es la forma de corazón que tienen casi todas las hojas. Esto, por ejemplo, es un queremalense. Esto es un anturio betsae. Esto es un anturio andreanum. Este que está por aquí es un anturio cristalinum, y ya vamos a ver como una serie de diferencias. Por aquí también tenemos este otro que es el anturio magnificum, y ustedes de pronto dicen por qué sus hojas tienen algunos parchecitos café, o como que ya finalmente perdió un pedazo la hoja, y esto se debe a los cambios de humedad relativa que pueden sufrir donde tenemos las plantas. Si finalmente las plantas no les estamos controlando ciertos patrones o ciertas condiciones, lo que va a suceder es que ellas con el tiempo, sus hojas empiezan a deshidratar. Y un consejo, sí, o tal vez el primero que les doy en este momento es: si se nos olvida regar las plantas, es como si a usted y a mí se nos olvidara alimentarnos. Recordemos que las plantas, al ser de tipo de una célula eucariota, es decir, tienen organelos dentro de la célula que están completamente diferenciados, y cada organelo tiene una función específica. Si no les echamos agua a las plantas, lo que va a suceder es que con el tiempo ella empieza a debilitarse, y una planta debilitada
es una planta que va a traer más fácil algunos tipos de plagas. Por ejemplo, va a ser más propensa a llamar la cochinilla algodonosa, la palomilla. Entonces uno medio la mueve y ¡prum!, empieza a ver que empiezan a salir como unos zancuditos, digámoslo así, blancos, y no hay no tan bonito como interactúa y se convierte en un ecosistema. Sí, claro, es un ecosistema, pero que está en desequilibrio a causa que a usted se le está olvidando regarla, y cuando usted dice, ay, hijo de madre, hoy ya tengo que regar la planta, y usted va y le echa, no sé, 2 litros a esta pobre planta, si ella bota los excesos, y pues finalmente usted la ayudó por un día, 2 días, una semana mucho, y vuelve y se le olvida, eso lo que va a hacer es que la planta cada vez se enferme más. Sin embargo, no se preocupe si usted está empezando. Yo también empecé alguna vez como ustedes y fueron muchas de las plantas que se me murieron. Sin embargo, con el tiempo uno empieza a aprender truquitos por ahí, como las abuelas que decían, déjeles abajo un platico. Sin embargo, yo les recomiendo, si usted hoy regó el anturio, por lo menos mañana esté pendiente que todo el agua que ya finalmente ella ya no va a tomar, bótese agua. Además, porque en el trópico que se encuentra Colombia, excesos de agua allí quietos todo el tiempo, y pues si en su ciudad hay mosquitos, zancudos, pues no vaya a ser que le termine dando algo por estar cultivando allí mosquitos y usted me termina echando la culpa por sugerirle eso. Entonces les recomiendo eso, estar pendientes con el agua, pero también que no hayan excesos de agua. Finalmente, estas plantas empiezan a dejar cada vez sus raíces más hacia el fondo, como todas las plantas en realidad, pero esto lo que hace es que si hay demasiada agua depositada en la parte de abajo de la matera, y si aún así usted pone el plato porque se le olvida, estas raíces van a estar casi que en contacto permanente con el agua y se van a empezar a podrir. Por lo tanto, un síntoma de alerta que podemos estar pendientes en las raíces es si encontramos raíces negras. De pronto este pedacito todavía está blanco, y esas raíces que ya se empiezan a poner negras son raíces que debemos de cortar, porque ya es un aporte de materia orgánica bastante alto para estas plantas. Otra recomendación que les doy es nunca utilicen tierra. En este caso la tierra que encontramos en todo el suelo casi que colombiano, pues es buena, ¿no? Porque pues, si no, no tendríamos los alimentos que usted y yo consumimos. Pero este tipo de plantas, como muchas fueron en algún momento por los viveristas, lo que hicimos fue sacarlas de su entorno y traerlas a nuestras casas, y no les podemos generar las mismas condiciones que de pronto en la selva amazónica o en la selva del Chocó. No utilice tierra, utilice más bien sustratos que le permitan a ellos, a las raíces y a la planta airearse. Entonces, por ejemplo, aquí hay sustratos de coco, corteza de pino, y esto tiene una condición que ya les voy a hablar, y es que no solamente permite que el sustrato sea aireado, sino que también que el pH de esta planta se encuentre entre un 5 y un 6. Si vamos a la escala de pH, recordemos que 7 es neutro y de 7 hacia 14 es un pH alcalino, lo que también llamaríamos básico. 7 debería estar el agua que usted y yo estemos tomando, pero desde 0 hasta antecito del 7, por ahí hasta el 6,9 serían pHs ácidos. Tampoco como el del limón, podría usted decir que si prueba esto le va a saber, pero sí entre 5 a 6, y un ideal, si usted es así de los que necesita lograr ese pH, que para que la planta, y usted se vuelve así un coleccionista tipo nerd que lee y necesita generar ese, trate de tenerlo entre 5,6, que es un pH óptimo. Por lo tanto, estas cortezas, como ya se encuentran en un proceso también de descomposición, lo que va a hacer es que va a ayudar a que ese pH se mantenga, y si ese pH se mantiene, por lo tanto el desarrollo de la hoja, el desarrollo del peciolo, que son estas partes de la planta, cada vez sean más grandes, y a mayor tamaño de la planta, pues literalmente usted se está volviendo un gran coleccionista, y que los tenemos finalmente dentro de nuestras casas. Una recomendación que sí les doy, y uno a veces sufre cuando uno va por ahí en ciudades donde se pueden ver muchos jardines bonitos afuera de sus casas, es no ponga este tipo de plantas a la intemperie, por 2 motivos. Uno, el sol al caer directo sobre la hoja la empieza a quemar, y literal es como si usted y yo nos fuéramos para la playa y no nos echáramos bloqueador, y pues ¿qué va a pasar con nuestra piel? Lo mismo que le sucede a la hoja,
se empieza a quemar y finalmente se empieza a desquebrajar la hoja, y ya una hoja de un anturio que por lo general se demora bastante tiempo en crecer, si se le quemó, en Colombia diríamos échele la bendición y ya, porque ya es una hoja que muy difícilmente se va a poder recuperar. Otro consejo por el cual no podemos dejar los anturios en la intemperie es porque cuando caiga la lluvia, finalmente usted no sabe con qué fuerza va a caer, ni cuánto tiempo va a caer esta. ¿Qué tal que de un momento a otro llueva pasito, le cae bien esa agua lluvia, pero de un momento a otro cae granizo? Pues no termina, por más grande que se vean, pues son hojas bastante, se sienten un poquito más gruesitas que otras hojas, pero si yo la intentaría partir, se partiría muy fácil. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues el granizo lo que va a hacer es que va a empezar a romper la hoja, y una hoja de estas pues quebrada, pues no se diga más, no se va a ver tan bonita en nuestras colecciones. Que en el ambiente natural, in situ, en el bosque, los encontramos así, claro, pero pues porque ya son procesos naturales de la misma especie y cómo ella se relaciona con el ecosistema. A partir de esto, de la relación con el ecosistema, estas plantas muchas veces utilizan algo de soporte. Podemos ver que, por ejemplo, esta planta se está tirando cada vez más hacia adelante, y es porque yo no le tengo a ella un tutor. Los tutores son por lo general algún tronco que nos encontremos. Le sugiero ahí que usted coja este tronco y por deshidratación lo ponga en el horno, con cuidado que no se vaya a quemar obviamente, ni el tronco ni usted, y este tronco lo que va a hacer es ir perdiendo todo tipo de líquidos y va a ir matando también alguna bacteria que esté allí. Luego este tipo de tronco igual lo puede usted inmunizar, algo a base de ajo, y lo que va a hacer es que le perdure cada vez más con el tiempo. La planta se va a sostener y lo que va a hacer es que la planta cada vez se pueda levantar muchísimo más. Sin embargo, dentro de los anturios también podemos encontrar algunos que tienen unas peculiaridades, y sea este, por ejemplo, que se le llama, algunas personas le dicen anturio de la mano, algo así, porque pues podemos ver que tiene una disposición de sus hojas como en forma de una mano. Sin embargo, su nombre científico, algunas personas le dicen Pedatotarium o Pedarotarium. ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué consejos les doy? Si los tienen dentro de sus casas, cuidado con las mascotas, porque muchos de estos tienen sustancias que son nocivas para ellos. Por lo general, entre más colores blancos o tengan tonalidades rojizas. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este programa. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen aquí. Aparecemos en Instagram como Vive Vida Bo, y lo invito a que, si usted está viendo este programa, se tome una foto, me la comparta, y usted también obtendrá unos descuentos en cualquiera de las plantas que estoy aquí hablando en este momento. Muchísimas gracias.